por siempre. No hay otro nombre que restaure, salve y perdone. Oh, Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. no hay otro nombre. Nombre más grande que Jesús. Sean todos bienvenidos nuevamente a un tiempo de la palabra en la iglesia en línea que estamos teniendo desde hace ya un buen tiempo.
Y quiero decirte que nos sentimos muy gozosos de que podamos estar juntos. En este momento quiero darte alguna información importante acerca de redes sociales para que podamos estar comunicados en todo momento. Nuestra página de Facebook es la página Verbo SR, para que puedas comunicarte con nosotros también a través de nuestros dos canales de YouTube, el canal de la iglesia que es Verbo SR y el canal de tu servidor que es Ricardo Duarte Menéndez. Si deseas enviarnos algún correo, puedes hacerlo a través de ministeriosverbosr@gmail.com. Importante mencionarte esto. Nosotros como ministerio necesitamos colaboración de parte tuya. Acá en la parte de abajo aparecerá un número de cuenta para que si tú quieres hacer algún donativo, cualquiera que sea, para que nosotros podamos continuar realizando la obra del ministerio, será de mucha bendición. Y por último, quiero dejarte con nuestra gran amiga, colaboradora en el ministerio, que es Jocelyn, que es de Acción Social, y queremos darte una información importante que ella te va a mencionar. Así es que Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un momentito. Hola, mi nombre es Jocelyn y como lo dijo Ricardo, soy parte del Ministerio de Acción Social. Queremos contarte que actualmente estamos llevando a cabo una recolección de víveres, con el objetivo de poder ayudar a todas esas familias que lo necesitan. Queremos que tú seas parte de esto y que puedas aportar junto con nosotros, para poder bendecir a todos los que lo están necesitando. Puedes llevar tu donación al punto de encuentro en la panadería La Duquesa, ubicada a 75 metros sur de la POPS. Te agradecemos por tu apoyo desde ya y te esperamos. Que tengas lindo día. Hola, bienvenidos a nuestro 10º aniversario. Como Ministerios Verbo San Ramón les damos la más cordial bienvenida. Y estamos totalmente seguros de que será un tiempo especial al lado de tu familia, al lado de las personas que en este momento han estado contigo durante todo este tiempo. Preparémonos para gozarnos de una palabra muy fresca y queremos decirles que nos sentimos gozosos de estar junto a ustedes. Feliz aniversario, Ministerios Verbo San Ramón. Oh, yeah. A mí, los camarones con arroz o el arroz con camarones, eso me fascina, me gusta muchísimo. En ningún otro lado lo he probado como aquí, en Costa Rica. ¿Qué no me gustó? No recuerdo nada que no me gustara. Porque no te gusta que hagan combinaciones. Ah, ok, sí. Sí, gracias. No me gusta la combinación de arroz con atún, no me gusta. No, nada con atún. Me gusta el atún tico, pero solo, como gato, pero no combinado. No le gustan ni los fideos con atún, no le gusta ni el arroz con atún, nada de eso le gusta. Bueno, creo que a mí una de las cosas que más me ha gustado y creo que es a lo muy tico, ¿verdad? Es el gallo pinto. Me gustó primero en una iglesia en el hogar muy clásica que nosotros tenemos, la famosa iglesia en el hogar que abrió mucho del panorama, que fue la iglesia en el hogar de Silvita Tapia. Causa de ese gallo pinto fue que me provocó esa gran panza que iba andaba. Esa hermosa gordura, dice. Pero bueno, ¿qué no me gustó? Hubo un tiempo en el que yo traía una idea. ¿Te recuerdas que yo no comía ni hacía nada que tenía que ver con mangos?
Y entonces me recuerdo que hubo una vez una hermanita preciosa, recién venidos, y nos dijo, ¿quieren un fresquito? Y entonces nosotros vinimos y le dijimos gracias. Y me lleva un fresco de mango. Y Pati viene y dice, muchas gracias. Y comenzó a decir, y cuando se volteó la hermana viene y se lo toma muy rápido el mío, para que pudiera decir ella que estaba. Y entonces cuando se regresa, viene ella y dice, qué bueno que le gustó, pastor, le voy a servir más. Me lo tuve que tomar. Ahora nos gustan los mangos, la manga, como dicen aquí. Bueno, personalmente yo tengo un recuerdo muy especial porque hicimos todo el traslado del local que tenemos acá a la vuelta y me recuerdo que tuvimos que bajar muchas paredes de un segundo nivel y fue algo muy vacilón, algo muy chistoso porque agarrábamos las paredes completas y parecía como que si fuera procesión, ¿verdad? Y entonces las llevábamos de acá a la vuelta y las trajimos como que a media calle. Éramos más o menos como unos 7 los que estábamos haciendo todo ese traslado. Entonces tengo en mi mente el haber visto todo esto vacío y haber estado entrando los pedazos de pared así en ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo a Oscarito en una tarima, pero también a la gente cargando cada quien su silla. También fue muy impresionante y muy bonito porque cada persona trajo su silla de allá para acá. Sí, eso fue muy especial. Hicimos ese cambio y simbólicamente yo me recuerdo que hubo gente que hasta venía llorando con su silla de un lado hacia el otro, ¿verdad? Fue algo muy especial. Bueno, la mía, creo que todos la conocen. Primera de Pedro 2:9, porque somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de la luz. Yo le agregué en mi versión del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque creo que realmente eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros. ¿Y tú? La verdad es que yo tengo muchas, pero una, digamos, que voy a rescatar es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura, pero yo me quedo en buscar su reino y su justicia. Yo creo que eso nos abre la puerta a todo. Para mí la de Ruth y Noemí, porque dejé pueblo, dejé familia, dejé nación y se hizo viva en mi vida acompañar a Ricardo y decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A mí creo que me agarran con 2 áreas, una antiguo testamentaria y una del Nuevo Testamento. Ya conocen a Ricardo, ¿verdad? En función de eso. Creo que la historia de Jacob con sus 2 esposas y sus 2 concubinas y el desarrollo de las 12 tribus para mí es muy impactante y esa es una de las historias que me gusta mucho. Y en el Nuevo Testamento creo que una de las cosas que ha impactado más mi vida es la parte de Hechos capítulo 15, cuando el pueblo, todas las iglesias se unieron en un solo sentir para poder sacar a luz un problema que se estaba comenzando a dar. Y eso fue impactante porque marca la unidad del cuerpo de Cristo desde la primera vez, porque fue la primera vez en donde se reunieron todos. Bueno, ya estoy predicando, no es eso la idea. Hemos querido que coman champurradas, pero no se logra porque no tenemos acá champurradas, pero creo que una de las cosas que ha traído como un legado de Verbo a Ministerios Verbo Costa Rica es que nos gusta comer en todas las reuniones. Eso trajo para mí una
una pancita muy fuerte durante mucho tiempo y creo que ayudó mucho a que de repente pudiéramos comenzar a portarnos bien, pero yo creo que la comida es una de las cosas que trae comunión y trae relación. Tal vez como tradición los elotes locos. Por lo menos Oscarito y el grupo de jóvenes ya los ha puesto en práctica y son muy deliciosos. El reunirnos a tomar café con pan, ¿verdad? Pero igual aquí se hace, pero nosotros siempre hacíamos eso como en las reuniones de la iglesia. Los frijolitos volteados que ya a mucha gente le gusta, también nosotros lo trajimos. Las palabras chapinas también, y de repente nosotros venimos y decimos, háceme la campaña. Hay cosas que de repente se dicen y algunas otras que son combinaciones entre qué chiva y qué chilero. Y son cosas muy bonitas. No se pueden decir esas palabras, nena. Tal vez no nos imaginábamos a dónde hemos llegado. Personalmente, creo que siempre pensé en la siembra, pero no en cosechar mucha bendición. Y sé que no lo hemos alcanzado, no vamos ni a la mitad, pero no me imaginaba esto, en este momento, vivir esta etapa no me la imaginaba. Me imaginaba más otro aspecto de lo que estamos viviendo. Bueno, yo creo que ninguno de los dos nos imaginábamos el momento de este estado, pero creo que en algún momento yo vi en mi mente, tratando de visionar un poco más, el poder ver muchas más personas, muchas más iglesias alrededor de todo Costa Rica. Y eso creo que sigue siendo nuestro sueño alrededor de todo esto. Hace unos días nos decía alguien que está en Guatemala que nuestra vida les impactó en Ecuador. Otra persona nos dijo, cuando yo llegué a Verbo San Ramón, el Señor hizo esto con mi vida. Entonces hay muchas cosas que nos han pasado que en este momento nos está sorprendiendo el Señor. Una persona que le dijo a Ricardo hace unos días también, cuando usted predicó sobre la salud dental, no sé qué vez fue, hoy el Señor me está dando a mí unos dientes nuevos. Entonces, cosas así nos sorprenden cada día, la verdad que sí. Bueno, yo me voy a poner un poquito bíblico en esta parte porque yo me recuerdo mi tiempo anterior como un líder, como un anciano en Verbo en Guatemala, mientras estaba haciendo todas las cosas como detrás de la majada, diría la palabra del rey David. Y en el momento del llamado nosotros jamás nos pudimos imaginar la forma en la que el Señor iba a traer el corazón de la gente costarricense, de la gente tica, y que nos pudieran amar de la forma en la que ahora nos aman. Para nosotros es algo sorprendente el que hayamos encontrado gracia en las personas que nos hubieran abierto la puerta. Para nosotros es algo muy, muy especial. Y nos sentimos en este sentido como impactados en el Señor. Yo quiero agregar algo. Cuando yo estaba en Guatemala, un día el Señor me decía en la palabra en Isaías de que gente que no me conoce correrá a mí por causa de su nombre y te llamarán. Y entonces yo me quedé impactada con esa palabra, pero pasaron los años. Estando en San José, en la casa, una mañana me llama una hermana que yo no conocía y me dice, me informaron que usted es la esposa del pastor y quiero pedirle un consejo. Y en ese momento yo empecé a orar por ella y en ese momento vino a mí la palabra de Isaías, gente que no te conoce correrá a ti por causa de mi nombre. El Señor me da el privilegio de tener el don de sueños y el Señor me muestra por
por su misericordia muchas cosas que van a pasar. Previo a eso, a ese gran momento, el Señor me mostraba cómo se desenraizaban muchas cosas. Y yo creo que el momento más sólido para esta congregación fue cuando el Señor permitió que se levantaran los ancianos, el reconocimiento de los ancianos. Yo puedo recordar en la historia una reunión del Consejo Regional Centroamericano en donde el consejo de mis hermanos, de directores de cada una de las regiones, fue que yo tomara una decisión, porque habíamos estado trabajando con Verbo San José y estábamos levantando Verbo San Ramón. Y entonces teníamos un relajo, acá dicen un arroz con mango. Y viajábamos de un lado hacia el otro y teníamos a unos hijos viviendo en un lado y a otros hijos viviendo del otro. Entonces me dijeron, tenés que tomar una decisión. Y la decisión es, o te quedás en San José y cerrás San Ramón, o en un momento dado haces conforme al propósito de Dios y tomás la decisión. Y entonces creo que uno de los momentos que marcaron la historia fue la decisión de haber renunciado a nuestra comodidad, ya estábamos muy cómodos en San José, teníamos a todo un equipo, habíamos desarrollado iglesias en el hogar y todo funcionaba muy lindo, ¿verdad? Pero de repente tomamos la decisión fuerte, porque no era precisamente el mejor momento en San Ramón. Había muchas situaciones difíciles y entonces tomamos la decisión, optamos por sufrir un poquito más el tiempo y quedarnos en San Ramón en medio de la trinchera y trabajar con toda la valentía, no importando lo que estaba sucediendo en ese momento. Y camino de San José para San Ramón, recuerdo que muchas de las veces lo hicimos llorando, fue algo fuerte. Esto impactó mucho nuestro corazón y el de nuestros hijos, porque ahora ellos nos dicen, bueno, ustedes son unos valientes en ese momento, en algún momento dado nos lo dijeron. Bueno, no está bien que lo diga yo, ¿verdad? Pero bueno, ok. Quiero agregar algo a eso, porque lo impactante eran las trasnochadas, ¿verdad? Salíamos de acá tipo 10:30, 11 de la noche y llegábamos a San José, específicamente a Purral de Guadalupe, porque ahí estaba la casa. Ya llegábamos tardísimo, con un carro que se le metía el agua literalmente, porque teníamos que abrir las ventanas para que no se empañaran los vidrios. Entonces cuando llegábamos tan cansados, nos acostábamos y en la madrugada yo no sabía dónde estaba, si en San Ramón o en San José. Entonces yo decía, ¿en qué cama estoy? ¿Estoy en San Ramón? ¿Estoy en San José? Eso fue un tiempo muy difícil, porque luego aquí nos pasaba. Ya cuando mi hijo estuvo acá, se quedaba solo. Tenemos hermanos preciosos que lo apoyaban, pero literalmente se quedaba solo 3 días una semana, 4 días la otra, y así mi hija también. Entonces eso fue muy difícil, fue un tiempo muy difícil hasta que obedecimos, porque todo se hace por obediencia al Señor, y nos quedamos acá en San Ramón. Bueno, lo que se me viene ahorita en ese momento en mi mente son cuando eran las noches de martes, nosotros le habíamos puesto por nombre las noches de Cristo genética, y eso fue un mover sobrenatural muy especial, pero particularmente lo que más me llamaba la atención y marca son 2 cosas. La primera es nuestras salidas a buscar lo sobrenatural del Señor y poder ver el impacto que lleva el que las personas de la congregación se hayan dado cuenta que
pueden ser usados por el Señor para ir a buscar en cualquier parte a los tesoros del Señor, que son personas directamente, y el poder darles una palabra espiritualmente, y que ellos pudieran ver el cumplimiento de esa palabra de bendición a esas personas. Y otra cosa que impacta, de una vez aprovechando, fueron y han sido como un recuerdo muy especial nuestras madrugadas con los hombres de verbo. El salir muchas veces al parque a orar, a los 4 puntos del parque, y podernos encontrar con cosas muy, muy sobrenaturales, milagroso. Me recuerdo que hubo una vez en donde una persona nos quiso agredir mientras estábamos en medio del mover de la oración, y fue algo tan sorprendente que de en medio del parque salió una banda de perros a atacar a la persona y la sacaron mordida hacia otro lado, y no pudo ni siquiera tocarnos esta persona. Fue algo sobrenatural que el Señor pudiera darnos a entender que Él nos estaba cuidando durante ese tiempo. Creo que es algo que a mí me impactó. ¿Tú? Bueno, yo tengo muchos testimonios de gente que ha sido transformada por el Señor a raíz de que se congregó acá o que aquí le habló el Señor. Hemos visto jóvenes que el Señor los tiene levantados, matrimonios restaurados. Teníamos un par de amigos con muchos años de matrimonio, pero siempre estaban muy mal. Y el Señor permitió que estos siervos les hablaran, pero por supuesto la obra es del Espíritu Santo, y ese matrimonio está restaurado. Y así como ellos, podemos saber que hay muchísimas parejas, muchísimas familias que han sido impactadas por el amor del Señor en esta congregación. Milagros poderosos, bueno, aquí tenemos a Cha, que su hermanita es un milagro, no por nosotros, sino por la palabra que se dio en esta congregación. Entonces, hemos visto hombres que cambiaron el rumbo de su vida, parejas que tal vez en este momento ya no están con nosotros, pero estamos seguros que en algún momento el Señor usó a estos vasos para bendición de ellos. Creo que el anhelo de todos los que predican la palabra, de todos los que están en un ministerio, es que la gente sea transformada. A mí me hace mucho rema la palabra que dice que Él es el pastor, las ovejas oyen su voz. No oyen la voz de Ricardo ni de ningún anciano de la iglesia, deben de oír la voz del pastor. Todos estamos aquí como ovejitas, unos con campanita, dice Ricardo, y otros que vamos siguiendo. Entonces, el mayor sueño es que todos, de verdad, vivamos ese amor de Dios, pero en una forma no religiosa, como tanto se ha predicado, sino en una forma que día a día podamos compartir del amor del Señor a otras personas. No necesitamos que la iglesia sea una mega iglesia, necesitamos que todos los que asistimos a esta congregación alcancemos esa relación con el Señor Jesús. Y quizás en este momento, así como ocurrieron algunas de las preguntas que nos hicieron el viernes en esta parte, creo que muchas personas pensarán que un anciano, un pastor, lo que quiere es ver la iglesia muy llena o que tenga muchas personas, y eso es bueno. Pero yo he tratado de velar y uno de mis sueños precisamente coincide con el tuyo, mami, que realmente las personas logren tener una pasión por Jesús, logren tener una relación tan profunda con Él que puedan marcar la historia de su generación y de las generaciones que están detrás de ellos. Si eso se lograra, realmente creo que se cumpliría no solo el sueño de un hombre y de una mujer que el Señor trajo acá a Costa Rica, sino que creo que se cumpliría el sueño de un hombre llamado Jesús en la cruz, en ese lugar, en
en Jerusalén ese momento en el que murió. Iba a decir un hombre galileo, pero creo que todos conocemos y entendemos que Él es Jesús. Y Él es el que en un momento dado en nuestros corazones está como empujando nuestra visión a que las personas realmente puedan tener una pasión por Cristo. Mi reflexión para estos 10 años, primero gratitud. Tengo mucha gratitud porque el Señor ha sido fiel. A pesar de tantas circunstancias difíciles, Él siempre va a amparar su obra. Hemos pensado que muchas veces pensamos, mejor dicho, que uno es el carga, como dicen acá, o el pilas. No, nosotros simplemente somos barro en sus manos. El que hace la obra es Él. Según la psicología en este tiempo indican que las iglesias proveen salud mental a la población. Nosotros sabemos como hijos de Dios que las iglesias son centros de restauración espiritual y Verbo cumple esa función en levantar la fe, la esperanza a un pueblo que en este momento está decaído, un pueblo que tal vez está desesperanzado, pero que sabiendo que estamos en las manos del Señor y que como familia nos animamos unos a otros, como dice su palabra. Su palabra nos manda eso, animarnos los unos a los otros. Y Jesús nos dijo que nos amemos con su amor, que seamos uno como Él es uno con el Padre. Entonces creo que esa función la está cumpliendo la congregación, la estamos cumpliendo todos los que estamos en este tiempo y los bendigo y les doy gracias. Porque como le decía a alguien, gracias por estar con nosotros aún a pesar de nuestras debilidades. Bueno, en el caso mío, son 2 palabras que quisiera darles como su pastor, como su anciano que preside la congregación y probablemente suenan como opuestas. La una es permanezcan y la otra es caminen. Pareciera como que fueran contradictorias. Pero la una es permanezcamos adheridos a la presencia de Dios. Permanezcamos, como dice Juan capítulo 15, versos del 1 al 6, adheridos a la vid verdadera, para que nosotros podamos crecer en ese genuino discipulado que Dios quiere que nosotros vivamos. Y la otra parte es caminemos juntos. Porque una de las cosas que anhelo decirles en estos 10 años es que no nos quedemos estancados en esos procesos que el Señor está permitiendo que nosotros tengamos. Si ya naciste de nuevo, comienza a caminar y permite que el discipulado te lleve a otra siguiente grada. Y por favor, cuando estés en esa siguiente grada, no solamente procura caminar hacia la siguiente etapa o a tu siguiente proceso, sino que date cuenta que entonces al llegar a esa etapa, tú eres una persona que va a ayudar a la otra persona que probablemente está comenzando como hace algún tiempo tú iniciaste. No te permitas el quedarte atrasado o no permitas que haya otras personas que alrededor de ti te avancen si tú has avanzado durante todo este espacio de tiempo. No permitas que haya un estancamiento en tu crecimiento. Avanza, sigue creciendo y eso la única forma en la que lo puedes hacer es permaneciendo adherido a la vid. Si tú oyes la palabra, si tú escudriñas en las escrituras, si tú oras constantemente, ten por seguro que cuando tú voltees a ver, ni siquiera te vas a dar cuenta que en tu proceso has caminado kilómetros espirituales. Y esa parte va a ser sumamente importante que la podamos entender y que trascienda en estos 10 años. Hoy que estamos viviendo este tiempo en donde el Señor nos está trayendo un nuevo mover, yo te animo a que sigamos caminando, a que no le permitas al enemigo que te venga a traer un tiempo atrasado, sino que muévete en Cristo Jesús. Creo que es uno de los detalles que como anciano puedo darte y que quisiera en el nombre de Jesús que estuviéramos viviendo. Amén.
Y por último, entonces, decirles muchas gracias por estos 10 años. Nos sentimos agradecidos en el Señor por estar en este lugar. Quisiéramos estar mucho más tiempo en medio de ustedes y que nos den la oportunidad de seguirles proveyendo de ese amor chapín que en algún momento dado el Señor quiere que nosotros tengamos. Que Dios te bendiga. Jesús en mí. ¿Qué tal está, familia de San Ramón en Costa Rica? Desde Guatemala, un caluroso saludo para cada uno de ustedes y desde luego disfrutando y sumándonos al regocijo, al gozo que ustedes están en este momento pues produciendo en su corazón 10 años de haber iniciado Verbo San Ramón, Costa Rica. Me recuerdo hace algunos años atrás cuando con mi esposa viajamos para poder reconocer a Ricardo Duarte, a su esposa Patti, como las personas, en este caso Ricardo, como el anciano que iba a presidir lo que era Verbo Costa Rica en San José. Dios realmente ha sido bueno, hermanos, en medio de toda la situación y cómo se reinició nuevamente nuestra congregación Verbo en Costa Rica y la manera y la forma como Dios le dio una estrategia a Ricardo, a un equipo de trabajo para poder abrir San Ramón. Realmente me gozo porque esas son las cosas importantes de las cuales produce un efecto poderoso de lo que significa caminar por fe y no por vista. En ese orden de ideas en este día, el tema que voy a compartir se llama lo sobrenatural del reino de Dios. Cuando estamos viviendo toda esta situación de pandemia y los acontecimientos previos a esto, por Dios santo, yo me sorprendí cuando me enteré el 20 de enero que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de China estaban declarando al mundo internacionalmente en cuanto al inicio de una pandemia. Y me sorprendí y yo dije, wow, cómo también Dios en cierta manera nos permitió experimentar previamente a lo que fue el 20 de enero. Nosotros veníamos de retorno con mi esposa Emilce y algunos miembros de nuestra familia de Europa, veníamos de retorno y pues ya se estaba produciendo alguna incidencia muy fuerte en el continente asiático. Y cuando nosotros pues nos enteramos de esa noticia ese 20 de enero, yo creería que usted y yo lo que menos nos imaginábamos era de que ese virus fuera a propagarse en nuestros países. ¿Cómo es que corrió tan velozmente? Porque cuando pensamos nosotros en el continente asiático, es un lugar tan lejano, tan remoto a nosotros. Pero la verdad que esto nos ha cambiado totalmente la vida. Es decir, que el mundo hoy está de cabeza. Está fuera de la normalidad de acuerdo a lo que veníamos nosotros haciendo. Por eso es de que es importante que podamos ver el reino de Dios en una manera sobrenatural, porque esta es una gran oportunidad para la iglesia de reinventarse, nuevos métodos, una manera diferente de lo que significa la proyección de discipulado, de evangelismo, de algo que sea práctico y que pueda incidir en cada uno de nuestros países. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, me voy a permitir compartir estas dos primeras escrituras, porque realmente la fe consiste que esta es una revelación digna de confianza. Primera de Corintios 4:20 dice de la siguiente manera, acompáñenme por favor. Antes decíamos nosotros, por favor, abran sus Biblias. Ahora decimos
enciendan sus celulares, porque así es como hoy la tecnología nos ha absorbido y que nos presenta de una manera muy práctica ahora lo que significa el aprender de la palabra de Dios, el leer de la palabra de Dios. Es un recurso extraordinario. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino que en poder. Quiero que en su corazón quede estas palabras. El reino de Dios es pragmático. No consiste solamente en hablar bonito. No consiste simplemente en especulaciones vanas. Significa que el reino de Dios es algo real, algo que es visible, algo en el cual usted y yo tenemos que invadir este mundo natural con las cosas sobrenaturales de Dios. Y permítame decirle la otra escritura, que es un reto desafiante para nuestras vidas. Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también como en la tierra. El corazón de Dios es que las cosas que Él ha preparado para nosotros vienen primeramente del cielo. Vienen de ese reino espiritual poderoso que quiere tocar el corazón de las personas. Y los agentes realmente de cambio y los que podemos transformar eso, porque tenemos una forma diferente a como el mundo piensa. Tenemos los principios y los valores de la palabra de Dios. Y eso de una u otra manera nos pone potencialmente como personas de las cuales tenemos que manifestar y establecer el reino de Dios en el lugar donde tú estás residiendo, en tu comunidad, en tu zona de influencia, en tu profesión, por medio del arte, por medio de los medios de comunicación, por medio de la política, por medio del arte, del deporte, por la economía, por el aspecto de hacer justicia. Hay tantas cosas de las cuales somos llamados nosotros a que ese reino de Dios sea manifestado y que sea visible, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. Y esa palabra poder viene del griego que se llama dunamis, el poder del Espíritu Santo. Recordémonos Hechos 2:8 cuando el Señor le dijo a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén, sino que antes esperaran el poder del Espíritu Santo, porque ese dunamis era lo que iba a empoderarlos para hacer una obra de la cual sin el Espíritu Santo es imposible realizarlo. Y hoy el Señor nos está hablando de que como iglesia, ¿cómo podemos encauzar en medio de las circunstancias que actualmente estamos viviendo esta palabra que estamos hoy leyendo y estudiando? ¿De qué manera la iglesia puede responder a un mundo con un mensaje de fe y esperanza? Porque el reino de Dios que Jesús anuncia es el proyecto mismo de Dios. Es algo que Dios empoderó en Cristo Jesús cuando Él vino a esta tierra. A tal grado que en Mateo capítulo 3 dice de que Jesús predicando, hablando del reino, dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y la palabra arrepentimiento en su original griego significa una forma diferente de pensar. Hay una renovación en nuestros pensamientos. Porque el Señor dice en el capítulo de Romanos, y que por favor acompáñenme a Romanos capítulo 12 y versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecto. Eso se suscribe a una sola condición, que solamente en nuestra forma de pensar, en esa respuesta que tengamos de los principios y valores de la palabra, de ahí podemos hacer la diferencia. Porque no podemos adaptarnos a la filosofía de este mundo. Imagínense que el mundo de una u otra manera siempre ha resistido a Dios. Los principios y valores que se manejan en el mundo son diferentes a los principios y valores de la palabra. Por ejemplo, nos están diciendo los expertos en economía que en el año 2021 va a haber una reactivación a nivel mundial de la economía y tal como veníamos,
antes de que se produciera esta pandemia. Pero, ¿dónde sale ese pensamiento? De un pensamiento que resiste a los principios y valores de la palabra de Dios. Yo no puedo confiar en lo que ellos están diciendo, porque nos están metiendo en una burbuja de la cual siempre se produce una desigualdad de la riqueza a nivel mundial. La extrema pobreza con la extrema riqueza. Y el corazón de Dios no era eso al principio. El corazón de Dios era justicia, una prosperidad integral. No una desigualdad en la justicia tampoco, sino que era una proyección del bienestar y la paz para cada persona. Pero el mundo tiene valores muy diferentes y ahí es donde se necesita que ustedes, los profesionales, por ejemplo en este caso los economistas, los que están llenos del Espíritu Santo, ellos son agentes de cambio, del cual la iglesia los tiene que liberar para que vayan e influyan realmente en las nuevas leyes económicas que se deberán de dar a nivel mundial. Que ellos puedan posicionarse en el aspecto del gobierno, que ellos puedan posicionarse en la banca y en el comercio, que moviliza todas las cosas en un país y en una nación. Necesitamos realmente empoderar a cada uno de los profesionales, de los educadores, de los que hacen la economía diariamente, a los de la pequeña, la mediana, a las empresas grandes, a todos aquellos que hacen un recurso del día al día para que realmente una economía se active en nuestras naciones. Pero no nos van a dar los expertos actualmente, porque sus principios y valores van en contra de la palabra de Dios. Y ahí es donde necesitamos que pueda emerger realmente esa proyección de gente que ama poderosamente a nuestro Señor. ¿A quién temeremos si somos nosotros hijos de Dios? Dios creó lo que hoy vemos de la nada. Dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Había un gran abismo y solo había tinieblas en el inicio de la creación, prácticamente de lo que hoy vemos en el mundo. Y Dios dijo, hágase la luz. Y a la luz le llamó día. Y separó a las tinieblas con la luz. Y a las tinieblas le llamó noche. Imagínate todo lo que realmente produjo lo sobrenatural a lo natural que Dios estaba creando. Y en eso, de lo que es sobrenatural, también nosotros somos parte de esa creación, de lo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando ves la naturaleza, está hecho de la mano sobrenatural de Dios. Y ahí es donde yo quiero como retarte y desafiarte, para que eso sobrenatural que Dios nos ha dado pueda venir a tocar realmente la necesidad de este mundo, que está sin Cristo y sin esperanza. Pero sobre todo, de aquellos que deberán ser los expertos en manejar, como los hijos de Isaacar, que nos dice en Primera de Crónicas, de que ellos eran expertos en discernir los tiempos. Ellos, con el conocimiento que Dios les daba, sabían cuándo Israel tenía que avanzar, cuándo Israel tenía que parar. Necesitamos muchos Isaacar hoy en esta época, en este tiempo. Hombres y mujeres que están discerniendo estos tiempos, que no es como el mundo nos está informando que es la situación. No es en relación a la esperanza que el mismo mundo nos puede estar ofertando, como un espejismo del cual la iglesia tiene que discernir. Entonces la iglesia tiene que empoderarse. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es un edificio. Hoy lo demostramos a través de lo que sucedió con esta pandemia. La iglesia eres tú. Si algo aprendimos de todo lo que está sucediendo en cuanto a que nos obligaron a estar a nuestra casa, las empresas cerradas, todos los espectáculos cerrados, todo lo que sucedió, creó una inestabilidad. Pero algo bueno que la iglesia tiene que sacar de esto es que cada creyente tuvo que sobrevivir y depender de Dios. Ya no solamente de los ministros, de los ancianos, de los pastores, sino que eso permitió que cada quien responsablemente buscara de Dios.
esto nos ha permitido madurar espiritualmente también. Porque los que no leían la palabra tuvieron no solo el tiempo, sino que la necesidad de recibir la certeza, la fe, la esperanza de que Dios tiene el control de todo lo que está pasando hoy y que no lo ha perdido. Recordémonos que siempre el mundo le ha dado una responsabilidad a Dios de todo lo que sucede. Siempre le echamos la culpa a Dios por cualquier situación, pero realmente Dios siempre sigue teniendo el control y es soberano de lo que sucede actualmente. Por eso es de que hoy quisiera yo animarnos a de que la palabra de Dios habla también de la siguiente manera y nos dice en cuanto a que Mateo 6:33 dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ojo con esto, más buscad primeramente el reino de Dios significa de que no es negociable. Tenemos que buscar lo que a Dios le interesa como una prioridad. Los negocios de Dios deben ser lo primero para nosotros. Claro que tienes tu profesión, claro que tienes tu empresa, claro que tienes sueños, claro que tienes muchas cosas que tú quieres proyectar. Pero lo más importante, la prioridad es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y después dice, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea que hay una condición para que la provisión sobrenatural de Dios llegue a nuestras vidas. Primeramente hay un compromiso y sobre todo un factor de responsabilidad de buscar primeramente el reino de Él. No nuestra justicia ni nuestro propio reino. Esto es importante en este día, que podamos nosotros cultivar a través de lo que es la influencia del reino de Dios en su aspecto sobrenatural. Se necesita entonces una transformación en nuestra forma de pensar para que la iglesia pueda responder proactivamente a una necesidad que en este momento creemos de que las puertas se están abriendo. Y este es un momento en el cual los hijos de Dios se tienen que manifestar, donde los hijos de Dios tenemos un campo blanco preparado para la siega. Es el tiempo que el evangelio del reino pueda ser impartido, ya no solamente por los ministros, no solamente por los pastores, por los ancianos, por el liderazgo eclesiástico. No, aquí es importante que abandonemos nuestros lugares de confort y comodidad. Ya no es el tiempo para que nosotros digamos, vengan a la iglesia, vengan al templo, vengan al edificio. No es el tiempo para que nosotros los ministros podamos decirle a cada uno de los que somos creyentes, vayan hacia afuera, discipulen, conquisten el mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dicho que enseñemos todas las cosas que Él nos ha dejado. Esto es algo de una revolución del reino de Dios para este tiempo. Porque el mundo, dentro de su normalidad, la ha perdido. Y nosotros, en la forma normal que veníamos haciendo las cosas como la iglesia, debemos de cambiar. En lo anormal, aparentemente, Dios está trayendo una normalidad del reino de Dios. ¿Y cuál es lo normal del reino de Dios? Caminar en lo sobrenatural. Cuando yo hablo sobre lo sobrenatural, definitivamente vamos a pensar siempre en los milagros de Jesús. Cómo Él convirtió el agua en vino. Cómo Él, de una forma extraordinaria, hizo milagros y resucitó muertos. Eso debe de ser ya lo normal para nosotros. Entonces, vayamos, hagamos la obra maravillosa por la cual el Señor nos ha puesto en cada una de nuestras naciones para influir en medio de esa sociedad. Tú y yo somos muy importantes. Hay un reto y un desafío para este tiempo. En conclusión, vemos que la humanidad está infectada, pero no por el coronavirus, no por COVID-19. Está infectada de tinieblas y de pecado. Eso es lo que tú tienes que ver.
no lo que nos pueda distraer en cuanto a esta epidemia o a esta pandemia. No, estamos hablando a causa del pecado. Hay tinieblas en el mundo y debemos concentrarnos en recibir esa revelación del reino de Dios para deshacer todas las obras del diablo, porque Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Mas Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Cierro con algo que quiero dejarte en tu corazón. La visión de Dios produce una invasión en nuestras vidas y hace que nosotros vayamos y con ese poder recibido de lo alto, no solo en esa búsqueda, en esa relación con Él, sino también cómo tocar a cada persona a través de nuestro testimonio, a través de la compasión que Dios nos ha dado. Es el tiempo de que tú descubras lo sobrenatural de Dios en tu propia vida, porque tu vida es un milagro y es algo emocionante que hoy nosotros podamos ver. Hay una herencia del Padre en medio de todo lo que se está produciendo actualmente. Por eso es de que tienes que buscar constantemente esos retos y esos desafíos en tu vida. Los obstáculos no pueden parar tus sueños. Las limitaciones, llámese económicas, llámese del lugar donde tú vienes. No hay ninguna limitación para la cual tú no produzcas esa obra de Dios en tu propia vida y de las cosas que tú vas a alcanzar por el poder que viene de lo alto. Permíteme entonces orar. Y Padre, yo en el nombre de Jesús te doy gracias por esta palabra. Gracias por cada persona que me está escuchando. Y sobre todo porque el reino de Dios, que es sobrenatural, actuando en lo natural, en medio de la necesidad, en medio, Señor, de todo este pecado, tú traes restauración para cada vida. Ahora, Señor, mi oración es por aquellos de los cuales tenemos esa responsabilidad de transmitir ese mensaje del Evangelio del Reino. Nosotros, los creyentes, tus discípulos, movilízanos, Señor. Empodéranos, Padre, en el nombre de Jesús. Y no permitas que el pánico, el temor y el miedo nos limiten de aquello del cual sobrenaturalmente tú has puesto en nosotros el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús bendigo la obra que tú, Señor, estás realizando en Costa Rica, en San Ramón. Bendigo esa obra y traigo, Señor, sobre Ricardo, sobre Pati, sobre el Consejo de Ancianos, sobre todo el liderazgo, sobre cada uno de los miembros de esa congregación, una impartición fresca y una unción renovada sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.